Bueno, estamos de vuelta en Contracorriente, en vivo por Radio María. Y ya está con nosotros el invitado del día de hoy, el padre, obispo y cardenal Daniel Sturla. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Decíamos que bueno, en esto de la referencia al tema y lo que es la labor del obispo, el primer obispo, también es como muy simbólico y significativo. Nosotros estamos recién arrancando, que estés acá presente, así que muchas gracias. Y bueno, vamos a ver qué sale. Bien. Estoy acá a las órdenes de ustedes. Como siempre hacemos, o sea, presentación mucha no hace falta, porque es obispo de Montevideo, arzobispo de Montevideo también, ¿no? Arzobispo de Porque Montevideo. implica todo el Uruguay. Bueno, ahí hay que, el Uruguay como tal es una que se llama provincia eclesiástica. Entonces tiene una arquidiócesis y en el caso nuestro 8 diócesis que se dicen sufragáneas. O sea que además de... Hay países, por ejemplo Argentina tiene varias arquidiócesis. Uruguay, o sea, varias provincias eclesiásticas. Uruguay es una sola. De todas formas, en la iglesia, cada obispo es el que representa a Cristo en su diócesis. Yo, frente a los demás obispos del Uruguay, soy un par, lo único que en casos muy específicos, marcados por el derecho canónico, interviene el arzobispo, pero son escasos situaciones, sino cada obispo en su diócesis es el pastor propio de la diócesis. Ahí va. ¿Y cómo llegamos entonces? Capaz que antes de meternos con el tema exclusivo del obispo y después cardenal, ¿cómo ha sido tu camino de fe, tu historia de la mano de Cristo? Bueno, no voy a hacer toda la historia porque ya es muy larga a esta altura de la vida, pero vengo de una familia católica, cristiana, es decir, de ir a misa los domingos con mis padres y hermanos. Yo soy el menor de 5 hermanos y también fui a un colegio católico, el colegio San Juan Bautista, ahí hice hasta cuarto de liceo. Mañana va a ser 60 años de mi primera comunión, que la tomé muy pequeño, Mira. con 6 años, así que tengo 66 años de edad, y con un grupo de compañeros del colegio. Y después del San Juan Bautista hice quinto y sexto en Juan 23 con los salesianos. Bueno, y después a partir de ahí es que comienza mi camino vocacional, digamos. Estuve un año en Facultad de Derecho, profesorado de Historia, pero después ya entré en la congregación salesiana y allí continué mi vida de fe, de seguimiento de Cristo, en el carisma de Don Bosco, hasta que el Papa Benedicto XVI, en diciembre del 2011, me nombró obispo auxiliar de Montevideo. Fui 2 años obispo auxiliar de Monseñor Cotuño, que era el arzobispo, y luego el Papa Francisco me nombró arzobispo de Montevideo en el febrero del 2014, y un año después me nombró cardenal. Ahí va. Porque también para ser obispo necesitas como la elección de los demás. ¿Cómo se llega a ser obispo? Bueno, el que nombra a los obispos es el Papa en la Iglesia Católica de rito latino. ¿Qué quiero decir con eso? Dentro de la Iglesia Católica hay diversos ritos que tienen su propio derecho. Básicamente el rito latino y una cantidad de ritos orientales. Por ejemplo, acá en el Uruguay tenemos los armenios católicos, los maronitas católicos, y en algunos de estos ritos hay un cabildo que propone al Papa algunos nombres, pero en definitiva siempre en la Iglesia Católica es el Papa el que termina designando, ya sea por una consulta que se hace y que le llegan al Papa 3 nombres para que él decida, o porque se lo presentan públicamente, digamos, un grupo de personas que tienen esa potestad. Entre nosotros, o sea,
no quiero complicar mucho, pero bueno, lo que pasa es que la iglesia no es una... Complejísimo, claro. Es complejísima. Entre nosotros es el Papa quien nombra a los obispos después de una consulta que quien la hace en cada país es el embajador del Papa ante el país y delegado del Papa ante la Iglesia, que se llama el nuncio apostólico. En este caso, actualmente el nuncio apostólico es italiano, se llama Gianfranco Gallone, pero hemos tenido, bueno, muchos nuncios desde que Uruguay empezó con la Santa Sede sus relaciones en 1940, y antes intervenía el que era nuncio en Buenos Aires, o antes el que era nuncio en Río de Janeiro. Ahí está, ahí está. Eh, o sea que usted lo nombra obispo Francisco. Obispo auxiliar de Montevideo me nombra Benedicto. Benedicto. Arzobispo de Montevideo me nombra Francisco. Ahí va. Y una pregunta ahí, porque en esto del camino salesiano previo y ahora, ¿no? Actual, ¿qué tiene de especial o cómo marca Don Bosco en tu misión como pastor, como obispo? Bueno, la vocación salesiana tiene como, digamos así, como característica subrayar el amor del buen pastor, que es propio de todo sacerdote también, pero el amor del buen pastor como un amor educativo, un amor que tiene en los jóvenes y en los más pobres su corazón. O sea, un salesiano se caracteriza por muchas cosas, pero fundamentalmente por tener una preferencia apostólica por los jóvenes y los pobres, y sobre todo por los jóvenes pobres, por los jóvenes carenciados. Entonces esto es una clave. Pero también está el llegar a ellos con un método educativo, con un sistema educativo, que Don Bosco, que era un hombre muy simple en sus propuestas, decía que estaba sobre 3 pilares: la razón, la religión y el amor. Y un amor que se demuestra, un amor que se manifiesta. Y bueno, como salesiano he tratado de vivir esto del carisma salesiano, he sido muy feliz en mi vida salesiana. Y bueno, y esto trato de vivirlo desde esta nueva perspectiva más amplia que le da a uno el episcopado. Ahí está. Y yendo ya a la parte de cardenal, usted ha mencionado que Francisco es como tiene un detalle con la diócesis perdón, la provincia, ¿cómo es que se llama? Con el Uruguay, digamos. Con el Uruguay. Con la iglesia en el Uruguay. Ahí está. ¿Qué fue lo que lo llevó a nombrarlo cardenal? ¿Cómo sí, llegó a eso? Mira, es muy simple y yo lo digo con absoluta, digamos así, sinceridad. Yo llevaba solamente 10 meses de arzobispo de Montevideo cuando el Papa Francisco sorpresivamente anuncia en la Plaza de San Pedro, en un ángelus el domingo, los nombres de nuevos cardenales y dice mi nombre. ¿Eh? Es decir, y yo creo que no podía ser por mis grandes, digamos así, virtudes ni por lo que había hecho en la diócesis, pues yo llevaba 10 meses. No. Yo creo que es un gesto que Francisco, el Papa argentino, ha querido tener hacia la iglesia uruguaya. Y bueno, yo era el arzobispo y así fue que me nombró cardenal. Así que yo creo que es un gesto obviamente que me toca a mi persona, pero que fue un acto de benevolencia, una manifestación de cariño del Papa Francisco a la iglesia en el Uruguay. ¿Y qué es para un uruguayo formar parte de un cónclave? Bueno, realmente es algo impactante, sea el que sea. Es decir, Porque yo... sos el segundo en la historia, ¿no? Soy el segundo, el anterior fue el cardenal Barbieri, hecho cardenal por el Papa Juan XXIII en el año 1958 y que en el año 63 participó en la elección de Pablo VI, en ese cónclave. Bueno, para mí fue muy impactante todo lo vivido. Todo lo que he vivido en estos años también lo ha sido, pero bueno, el cónclave ha sido, si se quiere, el momento más impactante de mi vida, de lo que he vivido también como sacerdote, como obispo, como cardenal. El hecho de participar en una circunstancia histórica que se enlaza con 2000 años de historia de la Iglesia y que además está rodeado de mucha fe,
también obviamente de mucho diálogo y finalmente de una enorme alegría que yo creo que es fruto de la acción del Espíritu Santo que uno percibe en medio de las realidades humanas siempre complejas, frágiles, que se dan, ¿no? Concretamente, cuando el momento de la elección del cardenal Prevost, yo estaba en el cónclave, el lugar que yo tenía asignado, porque está todo muy reglamentado, digamos, no es que uno va y se sienta donde quiere, sino que uno va y tiene el lugar que le corresponde, por orden, etcétera, etcétera. Yo tenía frente a mí una pintura fantástica que era de la entrega de las llaves del primado de Jesús a Pedro. Entonces yo miraba esa pintura y a mi izquierda estaba el cardenal Parolin, en ese momento ejerciendo como decano de los cardenales. Él no era el decano, pero bueno, ejerció como decano allí, preguntándole al cardenal Prevost si aceptaba la elección hecha canónicamente. Y cuando él dijo, acepto, en ese momento ya pasó a ser el Papa, el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. Y entonces yo veía como el Jesús que le da las llaves a Pedro, y ahí que nuevamente Jesús le encomendaba a un nuevo Pedro las llaves de la iglesia. ¿Y cómo viste, estando ahí, ¿no?, a la multitud que esperaba el anuncio del nuevo Papa? Bueno, hay muchísima tela para cortar antes, pero digamos que cuando finalmente salimos al balcón, nosotros primeramente nos pudimos pasar a una gran corredor, digamos así, una galería que está entre la Plaza de San Pedro por un lado y la Basílica por otro, ¿no? Entonces, pero había unas cortinas en cada balcón de ellos, o sea que no nos podíamos asomar hasta que no se anunciara el nombre del nuevo Papa. Nos llegaron fotos de usted ahí. Después, cuando salí. Entonces, claro, ahí uno ya sentía el fervor de la gente y de las cosas más emocionantes. Es como la gente vivaba y estaba feliz porque la iglesia tuviera papa, no porque fuera fulano o mengano. Era que la iglesia tenía papa, que la iglesia el festejo es ver el humo blanco, ¿no? Exacto, ya ahí era, nosotros estábamos lejos, o sea, no escuchábamos la plaza, pero una vez que todo fue una fiesta impresionante, una alegría desbordante, uno ahí toca la belleza de lo que es la Iglesia Católica. Eso me gustaría, a ver qué dimensión te da el hecho de vivir eso, una experiencia de ese tipo. Bueno, arranco por esto último que decía, porque es algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta o a veces, en fin, en un mundo que ataca permanentemente a la iglesia y en una iglesia que también tiene sus cosas duras, difíciles, oscuras, yo qué sé, porque sí, porque hay una realidad humana que muchas veces con los pecados que los católicos tenemos se nos oscurece lo que es la vida de la iglesia. Lo lindo es ver la belleza de la iglesia católica, palparla, sentirla, experimentarla. Es lindo ser católico, la iglesia es una realidad bella. Y ahí es donde uno comprende entonces lo que el Apocalipsis señala tantas veces, la iglesia como la esposa de Cristo y la esposa, la Jerusalén del cielo que baja sobre la tierra. Yo creo que esa noche, para nosotros era tardecita noche en Roma, en la Plaza de San Pedro, el cielo y la tierra se tocaron y uno pudo percibir lo que, si Dios quiere, un día al final de los tiempos veremos, que es la Jerusalén celestial que desciende del cielo engalanada como una novia al encuentro del esposo. Tal cual, hermoso. Qué vivencia, ¿no? Qué increíble ver la unidad de la iglesia en ese momento, porque además de sentirse muy fuerte, muy emocionante, pues me imagino que personalmente debe haber sido fuertísimo estar ahí, ver a la iglesia como unidad, que a veces se ve como la iglesia media capaz separada,
tristemente, pero ver toda la iglesia esperando al Papa, toda la iglesia rezando por el Papa y toda la iglesia feliz porque tenemos Papa, o sea, no importa quién, tenemos Papa, o sea, esa era la alegría de la gente. Exacto, y eso es una realidad que a uno lo llena de alegría, ¿no? Después, obviamente, después comienza en el día a día de la iglesia, en la diversidad, en el pensar distinto en muchas cosas, que es algo propio también de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por la unidad que Cristo quiso darle con Pedro y los apóstoles, con el Papa y los obispos, hace que la Iglesia pueda mantenerse unida, más allá de que hay diversidad de opiniones, de posturas, de tendencias, de sensibilidades, pero hay una unidad básica que la da el obispo en su diócesis y el Papa para la Iglesia Universal. Entonces, por eso es tan importante, y esa unidad uno allí la vive, la ve. Después, obviamente, en el día a día seguirá viendo distintas tendencias, sensibilidades, y bueno, y un poco nos sacaremos chispas, como pasa también en toda familia. Tal cual. Y justamente aprovechando esto que decías, el programa pasado que estuvo Joaquín Díez hablando justamente del cuerpo de Cristo, ¿no? Y cómo de alguna manera somos uno en eso. ¿Qué representa la figura del Papa en esa unidad? Bueno, el Papa es el garante de la unidad de la Iglesia, ¿verdad? Nosotros encontramos que en el Evangelio la figura de Pedro encabeza todas las listas de los apóstoles, que Pedro tiene un papel protagónico y que en todos los evangelios de distinto modo se da esta primacía de Pedro. Sobre todo el Evangelio de Mateo es el que lo subraya con más claridad, cuando los tres sinópticos, pero en Mateo está más claro cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso yo te digo, tú eres Pedro, De ahí le cambia el nombre, piedra. ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán. O sea, es una misión que le da Jesús a una persona. Y esa persona era frágil, esa persona era voluble, esa persona va a terminar negándolo 3 veces, pero sin embargo era la piedra sobre la que Jesús edificó la iglesia. Y finalmente en el Evangelio de Juan, después de la triple traición, vendrá esa triple pregunta sobre el amor, y la respuesta y la confirmación de la misión: apacienta mis corderos. Eso ya lo pone Juan, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí uno recoge, bueno, cómo toda esa vivencia de Pedro como la cabeza. También Jesús en la última cena le dirá: pero confirman la fe a tus hermanos. Y esa es la misión del Papa. Uno dice: ¿qué tiene que hacer el Papa? ¿Nombrar obispos? Bueno, los nombra. ¿Tiene que trabajar por la paz del mundo? Tiene que hacerlo. Todas cosas que el Papa hace. Pero lo fundamental de la misión del Papa es confirmar en la fe a sus hermanos y mantener la unidad de la Iglesia. Y eso es la misión que hoy el Papa le ha encomendado a León XIV, como antes se la encomendó a Francisco, a Benedicto, a Juan Pablo, etc. Es como el rol de líder, ¿no? Que todo grupo también necesita. Pienso en cualquier grupo, como que siempre necesita como incluso una jerarquía, ¿no? Pues esa es otra cosa, o sea, ¿qué implica la jerarquía, la institucionalidad de la iglesia? ¿Quita lo que es propio de Dios eso o no necesariamente? Yo diría absolutamente que no. Lo que hace es el realismo de la fe, ¿no? O sea, a veces tontamente nosotros decimos: no, yo me entiendo con Dios directamente, yo y Dios, Dios y yo. Pero resulta que el mismo Dios, hablando en cristiano, se ha manifestado, se ha mostrado, se ha revelado a través de la persona divina de Jesucristo, su Hijo, hecho hombre.
O sea, hay un mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo. Y esa mediación de Cristo después se mantiene viva en la historia por la Iglesia Católica, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros tenemos una mediación, siempre en la Iglesia hay mediación. Si uno en la Iglesia Católica lee la palabra de Dios, pero lo hace en las rodillas de la Iglesia, es decir, lo hace con una guía que es la tradición que la Iglesia ha mantenido. Esa misma tradición que es la que me dice, estos son los libros canónicos, los libros inspirados, y aquellos otros no. Esa misma tradición tiene una interpretación a través de los siglos que han hecho los santos, sobre todo los padres de la Iglesia, es decir, aquellos grandes teólogos de los primeros tiempos, pero que se mantiene hoy también en la vida de los santos, que de algún modo con su propia vida hacen una interpretación que la Iglesia juzga globalmente fiel al Evangelio. Y entonces esta vivencia de la fe cristiana tiene, bueno, esa belleza de que sí soy católico, sí me relaciono con Dios personalmente, pero lo hago siempre en comunidad, aun cuando esté solo en mi cuarto rezando, o aun cuando yo muchas veces celebro la misa solo. Eso parece medio raro, pero bueno, pero me pasa porque no tengo misas digamos, hoy por ejemplo, celebré a las 7 de la mañana, celebré la misa en la capilla, en el oratorio que tengo en el arzobispado. Bueno, pero estoy solo, estoy con toda la iglesia de Montevideo, por lo que ofrezco el sacrificio de Cristo. Eso es increíble también. No creo que... no sé si fue el Padre Pío que también celebraba solo a veces y que duraba horas y horas, ¿no? Puede ser, sí. El Padre Pío tuvo un tiempo en que no podía celebrar públicamente la misa, estaba sancionado. Seguramente allí tendría algún... porque antiguamente eso estaba muy prescrito, digamos, tendría uno que lo ayudaba en la celebración de la misa. Bien, y otra de las preguntas que vienen, ¿no? Como a colación del tema del primado. ¿Por qué Roma? Bueno, eso hay una razón histórica, concreta. Roma era la capital del Imperio Romano. Roma era el centro del mundo. Claro, uno siempre ve el mundo de la perspectiva que tiene, pero para todo ese mundo mediterráneo, Roma era el centro del mundo, cabeza de todo el mundo. Entonces, a Roma, ¿quién funda como tal la comunidad cristiana de Roma? No se sabe, pero lo cierto sí se sabe que Pedro y Pablo mueren mártires en Roma y que Pedro ha sido el jefe de esa comunidad cristiana de Roma. Entonces, los obispos que sucedieron a Pedro consideraron que ellos eran los sucesores de Pedro, y poco a poco la Iglesia fue tomando conciencia de ese primado en la caridad que le correspondía al obispo de Roma como sucesor de Pedro. O sea que el Papa es Papa en cuanto obispo de Roma y, por lo tanto, en cuanto sucesor del apóstol Pedro. Esto ha sido muy importante y la Basílica de San Pedro está precisamente construida, el altar central de la Basílica de San Pedro está hecho sobre la tumba del apóstol Pedro, con un grupo de uruguayos que estuvimos de peregrinos ahora en septiembre en Roma. Tuvimos la inmensa alegría de celebrar la misa en la cripta de la Basílica, justo al lado de la tumba del apóstol, o sea, atrás del altar estaba la tumba del apóstol. Fue muy impactante, para mí era la primera vez que celebraba allí en la cripta, en esa capilla. La cripta había celebrado el año pasado con el padre Matías en una capilla cercana, así que fue ¡qué bendición! Una bendición, y lo vivimos con enorme alegría también, los peregrinos. Mucha espiritualidad también, me imagino, por lo que representa. Sí.
Y bueno, entonces Roma por Pedro y también por Pablo. Pablo, que es un apóstol elegido por Jesús sin haber sido del grupo de los 12, pero que Jesús lo agrega, digamos, a este Saulo de Tarso. Pablo también muere en la misma persecución de Pedro en Roma. Él muere decapitado, ya que tenía la ciudadanía romana, entonces le tocaba una muerte más, digamos, Digna. más Ay. digna, que era que le cortaban la cabeza y no la crucifixión, como fue la de Pedro. Qué increíble la imagen esta de que los apóstoles, o sea, fueron personas también, porque uno dice, ¿por qué el Papa? O como cuando decías recién, la gente capaz que dice, yo me puedo relacionar directamente con Dios, no necesito capaz un sacerdote o un Papa, pero Dios así lo quiso también, porque Dios eligió a 12 para que lo acompañen, Dios eligió a Pedro para darle la misión. Es increíble ver la imagen de los apóstoles también como personas como nosotros, no tenerlos como o sea, son, no sé, eran santos ya, no, nunca pecaron, no, tendrían también sus cosas, su temperamento, su carácter, Y esa idea de Y que esa- Dios necesita, ¿no? Como la busca también, la cooperación, ¿no? Exacto, Pero- y lo mismo lo vemos porque todo eso, de algún modo, es lo que se llama la sacramentalidad de la Iglesia, es decir, Jesucristo como el sacramento, el signo visible de Dios, la Iglesia como el gran sacramento de Cristo, pero después vayamos a los 7 sacramentos que la Iglesia tiene instituidos por Jesucristo. En todos hay una materia concreta y uno puede decir, bueno, pan y vino, pero bueno, sí, pan y vino. Necesitamos que haya pan y que haya vino para que por la acción del Espíritu Santo y la presencia de un sacerdote ordenado, digamos, debidamente, ese pan y ese vino se hagan cuerpo y sangre de Cristo. Necesitamos del agua para hacer un bautismo. Yo estoy en un desierto, no tengo agua, bueno, no puedo bautizar porque el Señor ha querido un elemento material. Esto nos habla también de esa mediación sacramental, es decir, de algo físico, de algo que es una realidad visible a través de la cual se manifiesta, se nos da la gracia invisible. Bueno, entonces Dios, que es invisible, que es espíritu, se ha manifestado en la carne de Cristo, como decimos, como dice el Evangelio de Juan, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, que es una belleza pensar eso, y entonces yo me encuentro con Dios en Cristo Jesús, su Hijo. Y esa realidad que quizás capaz que después de la tanda como ahondamos un poco más, pero cómo Dios, Cristo, convoca una iglesia, ¿no? O sea, una asamblea, el tema del pueblo de Dios ya reunido y convocado, ahora con la mediación sacerdotal, ¿no? de Cristo de otra manera. O sea, ya ese pueblo de Dios ya es otro, que como decías, ¿no? Hace un rato era Jerusalén del cielo. Sí, pero obviamente tomando, digamos, siendo herederos, continuadores de la elección misteriosa que Dios había hecho del pueblo de Israel. O sea, Dios en el tiempo, en la historia, eligió un pueblo, que fue el pueblo de Israel, pero luego el nuevo Israel de Dios es la Santa Iglesia Católica. Entonces, uno ve allí esa realidad maravillosa de la mediación de Dios que al entrar en la historia elige. Es un misterio también. ¿Por qué Dios elige? Bueno, ese viene como una pregunta que muchas veces nos acompaña y de la cual nosotros, si nos sabemos llamados por Dios, la respuesta nuestra es la gratitud y no otra cosa. Y antes de irnos, me gustaría hablar del tema del diálogo interreligioso. O sea, en ese sentido, la figura del Papa, ¿no? También como jefe de Estado. ¿Qué rol ocupa en el diálogo con el mundo y las otras religiones también? Bueno, hay como distintas
digamos, facetas, porque una cosa es el Papa más que jefe de Estado, porque el Estado Vaticano son 44 hectáreas, no tiene prácticamente ninguna fuerza ni comercial, ni económica, ni política, ni militar. Bueno, estuvo llamando Orsi hace poco, ¿no? Exacto, pero sí tiene una diplomacia vaticana y sí tiene una autoridad moral que el mundo le reconoce a la figura del sucesor de Pedro y que hace que, bueno, que tenga una influencia política en el mundo. Obviamente hay papas que la han tenido fuertemente, otros papas no, también ahí viene la diversidad de los carismas y de las situaciones históricas. Juan Pablo II le tocó un tiempo y él venía de un mundo detrás de la cortina de hierro, por lo cual la influencia política que tuvo el Papa en la caída de lo que fue el Imperio Soviético, etcétera, fue muy importante. Bueno, quizás es el Papa que haya tenido en los últimos, no sé, 100 años mayor influencia en una realidad histórica de cambio y de un cambio pacífico, ¿no? Que es una cosa increíble que algún día yo creo que se podrá calibrar en toda su dimensión. Pero bueno, todos los papas tienen sí esa palabra, esa diplomacia vaticana, las nunciaturas en las distintas partes, ese intento de mediación en diversos conflictos, que es muy importante. Por otro lado está el diálogo interreligioso, que ya es otra cosa, ¿verdad? Aunque muchas veces está relacionado, porque pensemos que el diálogo interreligioso con el Islam, bueno, el Islam no ha hecho esa separación, digamos así, religión-Estado, entonces tiene implicancias políticas muy fuertes. El diálogo con Israel también, porque digamos, el judío no es judío solo por la religión judía. Hay muchos judíos que no son religiosos, incluso que no son creyentes, pero que sí se unen a la tradición viva del pueblo de Israel, que supone también un contacto con el Estado de Israel. Es algo que sale un poquito de nuestras categorías, pero que es muy fuerte y muy importante. Entonces, el Papa promueve el diálogo interreligioso. Una cosa, obviamente, es el diálogo ecuménico, que se da a nivel de las iglesias cristianas. Las iglesias ortodoxas y las iglesias de la Reforma, y bueno, y los valdenses, etcétera. Y otra cosa es el diálogo interreligioso que se da fundamentalmente con el judaísmo, de otro modo con el islam y también con el budismo u otras expresiones religiosas. Claro, es una buena diferencia esa. Bueno, de hecho ahora, bueno, hace poco fue Carlos, el rey de Inglaterra, que era una oración que hacía 500 años no sucedía. Exacto. Y ahora el sábado se nombra doctor de la iglesia John Henry Newman. O sea que hay un diálogo ahora con la iglesia anglicana también interesante, ¿no? Sí, lo del otro día con el rey Carlos, recordemos que en Inglaterra el anglicanismo surge como un cisma, es decir, no como una cuestión teológica al principio, sino como una separación. El rey se separó de Roma y de paso se quedó con todos los bienes de la iglesia, ¿no? Porque siempre eso tenía su influencia grande. Y el monarca inglés es teóricamente el jefe de la iglesia anglicana. Después eso es bastante teórico porque tiene sus propias autoridades, etc. O sea que la oración el otro día en la Capilla Sixtina del rey de Inglaterra con el Papa fue muy significativa, digamos, ¿no? Bueno, y lo de John Henry Newman es otra cosa, porque John Henry Newman precisamente fue un anglicano estudioso de la palabra de Dios y estudioso sobre todo el concilio de Nicea, que este año hace 1700 años, y él llega a la conclusión de que en definitiva quien daba continuidad a la fe apostólica y a la fe de Nicea era la Iglesia Católica y no su querida Iglesia Anglicana. Él quería mucho su Iglesia Anglicana, pero bueno, llega a percibir que en fidelidad a su conciencia debe convertirse al catolicismo.
Y lo que repercutió, ¿no? Porque era una eminencia en el anglicanismo, ¿no? Sí, fue tremendo. Él era parte de algo que se llamaba el movimiento de Oxford, es decir, había muchos anglicanos que estaban bastante decepcionados de cierto rumbo que iba tomando la Iglesia y que tenían una concepción dentro del anglicanismo más cercana a la Iglesia católica, donde estudiaban mucho a los padres de la Iglesia, etc. Pero cuando él da el salto, bueno, a convertirse en católico, fue un sacudón. Obviamente muchos lo tildaron de traidor y fue algo muy duro para él y que tuvo una gran resonancia, y después de él se van a convertir, vienen muchas conversiones de anglicanos al catolicismo que continuaron durante todo el siglo XX, quizás con el Concilio Vaticano II ya la cosa varió, y ahora sí se han dado por la deriva, digamos, liberal progresista que el anglicanismo ha tomado en muchas partes y que hace que muchos, al rechazar eso, terminan uniéndose a la Iglesia Católica. Y antes de irnos, mencionabas el tema si no me equivoco, el poder moral que tiene la Iglesia, ¿no? La autoridad moral que le da el mundo. Y es medio paradójico, ¿no? Porque al mismo tiempo también mencionábamos que el mundo como que está atacando mucho a la Iglesia. ¿Cómo sucede eso? Yo creo que primero, nosotros creemos que además de la fuerza del bien está la fuerza del mal, del maligno, de Satanás, del demonio, del diablo, llamémosle como le queramos llamar. Es decir, que hay una fuerza del mal que está presente en el mundo, por supuesto subordinada al poder de Dios y al que no hay que temer, si de repente decir respetar. Pero yo creo que eso está presente. Pero también, ¿qué pasa? ¿Por qué se la ataca tanto a la Iglesia? Yo creo, uno, porque está el maligno, y el maligno le da mucha bronca a la Iglesia y odia la Iglesia, y es el infeliz, y lo que quiere es hacer infelices a los seres humanos. Pero otra es también porque la Iglesia siempre nos cuestiona. Entonces, encontrar defectos o pecados o cosas en la Iglesia a mucha gente le encanta, porque es un modo de justificar su propia vida o sus propios pecados. Mirá, si la Iglesia hace esto, si los curas hacen aquello, si las monjas. Entonces hoy es común en muchas series históricas, por ejemplo, ver cosas muy antihistóricas que, en lugar de resaltar aquello que ha sido la Iglesia en el mundo, que ha sido un faro de luz casi siempre, resaltan todos los lados oscuros de la Iglesia y lo presentan como que eso es la Iglesia, y eso es una gran mentira. Entonces, más allá de todo, yo contaría una anécdota uruguaya. El mismo día que la Junta Departamental de Montevideo votó contra la presencia de la imagen de la Virgen María en la Rambla de Montevideo, a mí me llamó la presidenta del INISA de ese momento para pedirme que yo pudiera hacer algo, porque en un hogar del INISA se había suicidado un chico, y tanto los chicos como los funcionarios estaban muy mal, necesitaban una palabra de consuelo, de esperanza. Entonces yo digo, el Estado, si uno lo mira así, por un lado, te dice, no, la Virgen no puede estar en la Rambla. Y se dijeron cosas ridículas, como que viendo a la Virgen, poco menos que se iban a convertir en católicos. La gente, fue todo un tema eso. Tan absurda. Y sí, sobre todo por como, acá todo como veníamos hablando, ¿no? O sea, todo lo que es ya algo, decimos algo en la Iglesia, Ya se o ataca. sea, el pueblo, todo lo contrario, está mal. Sí. Pero por otro lado, Se el mismo reclama. Estado estaba reclamando una presencia del obispo para poder consolar en un momento de mucho dolor en un organismo del Estado, ¿no? Así que bueno, ahí viene, yo digo, como esa doble cara que muchas veces nos pasa a los uruguayos, ¿no? Criticamos a la Iglesia y de todas formas interesa saber qué piensa, qué dice o marca de algún modo un toque de, yo diría, de sensatez, sí, muchas veces y de lo que es la verdad, que en el fondo, aunque no lo digamos, todos los hombres, todos los seres humanos buscamos. Y que sabemos que está, digo, por fe, ¿no? Eso es. Sí, que nadie la posee,
pero sí que la servimos y que sabemos que está en Cristo. Cristo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy un camino, una verdad. No. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, acercándonos a Cristo, nosotros servimos, somos servidores de la verdad y somos servidores del camino de la felicidad humana y de la vida para siempre, de esa vida que es capaz de transformarnos y de que nos hace vivir aquí una vida distinta y esperemos un día después de nuestra muerte vivirla para siempre en el gozo eterno del cielo. Tal cual. Bueno, estamos con el cardenal y arzobispo de Montevideo, el padre Daniel Sturla, hablando sobre el episcopado y el primado en la Iglesia Católica. Vamos a nuestra usual tanda musical con la canción Sobre esta roca del coro de la Universidad Adventista de Chile. Esperemos que les guste mucho. Ya volvemos. Bueno, y estamos de vuelta en Contracorriente, programa número 26, con el cardenal Daniel Sturla, teniendo el honor de tenerlo acá, a pesar de que recién lo teníamos pico seco por el padre. Ay, nos habíamos No, olvidado del no, agua. Vino el hidratarlo. agua, gracias. Ahora yo dije mate o agua y ninguno me convidó con mate, así que se ve que no convidan. Estoy con el vaso de agua, gracias. Tuve que ponerlo un poco en condiciones porque estaba medio... Estaba desde hoy ese mate. Pero bueno, antes de continuar tenemos saludos de la audiencia. Tenemos unos saluditos. Nati Gastón nos manda: abrazo grande para todos desde la casa de Agus y Lucas. Arriba con ese programa, saludos. Después Florencia nos manda: acá estamos, Juan. Gracias por el saludo. Grande, Flor, sí. Beso grande. Mañana voy a hablar de esto. Va a ser un tema en el trabajo. Va a Ah, ser ¿es en la compañero de oficina. trabajo? ¿Vos me escuchás cuando yo No, hablo? yo Sí, no cuando escuché. Yo mandé pensé saludo. que me pediste No se el link. peleen. En vivo no, También, en vivo pero no. cuando mandé saludo dije no voy a trabajar. Así bueno. que mañana en la oficina va a ser un tema Qué bueno para eso. charlar el programa de hoy. Karina nos manda: buenas noches para todos, escuchando el programa, bendiciones. Karina de Solimar. Betty nos manda: Madre. felicitaciones por el invitado y obviamente a los que lo invitaron, Beso, bendiciones. Betty. Esther Sarabia nos manda: va a ser un gran programa, acá estoy escuchándolos, bendiciones y saludos. Saluda a Terci, que ella es la señora con la que yo vivo. Ah, La saludos. doña. Ah. Esa doña. Después Selva nos manda: hermoso escuchar al cardenal Sturla. Después acá tenemos Marta García, mi mamá. Un gusto enorme escuchar al cardenal Sturla, muy buen programa, a lo que nos tienen acostumbrados. Un beso para todos, bendiciones. Saludos, Te Martita. mandamos un beso más. Después también nos manda. No una repercusión esto. Sí, muchos Sí. saludos, no puedo creer. Mucha familia también. Todos Muchas famosos. familias, siempre la familia acompañando ahí con los saludos. Bien ahí. Los primeros saludos a nuestras madres, ¿no? Sí, sí. Apoyando igual. Y mi madre que va viajando a Sarandí de G, pero sí que nos estaba escuchando Ah, también, sí. así que bueno, un beso no. más. Después nos mandan también, que no aparece el nombre, Adriana. decirles felicitaciones, escuchar a jóvenes con ese amor a Dios. Los acompaño con mi oración por su perseverancia. Son un gran testimonio, los escucho. Mañana, gran día para mí, hace 58 años que me encontré con la Eucaristía por qué primera lindo. vez. Qué También, lindo. haciendo fecha. Lluvia de bendiciones para ustedes y para el invitado también, seguramente estará a su altura como nos tienen acostumbrados. Qué lindo, muchas Qué gracias, lindo. Adriana. Y Hermoso después nos manda Agus. Nos manda buena contracorriente. Agustina Me es, imagino. es colega, ¿no? Colega, porque acá Colega de 14 años, pero colega al fin. soy Agus Sanerato es. Sí, bien pronunciado. Genio Fran, próximo invitado a RM Kids, un genio Sturla. No pará de seguir los programas. vos. Ahí está. Ya yo dije que vos vas a ser como la Marinés Valdía de esta radio. ¿No? Tenés 8 horas de programa por día, yo no entiendo. Así que te mandamos un beso a Agus también. Sí, sí, nos sí. encantan que nos comenten cosas, que nos escriban. Nos pueden mandar preguntas también si quieren. También pregunta así, tal cual. Bueno, y debo decir que... Ay, perdón. Y Javier nos acaba de Javier escribir. nos- ¡Javier! Saludos a todos y al cardenal, gran compañero de camino, arriba la catequesis. Ay, un beso Muy grande, bien. Javier. Javier es el director de la catequesis de Montevideo. Realmente es un Lo queremos placer un montón trabajar con él. nosotros. Bueno, estuvo acá también en Sí. el Mirá qué bueno. primer programa del ciclo de Cristo, de Sí, Jesús, sobre arrancamos con cristología, hablando de cristología.
Sí, además nosotros nos conocimos un poco en el Nos conocimos el con grupo de él. formación, Gracias que él a él. está, bueno, como formador nuestro. Sí. Ahora Sí. está un poco en pausa el grupo, pero fue a través de él también. Sí. Así que lo queremos mucho, sí. Sí. Y Ah, no Selva, paran, ¿no? No, ya lo leí. No Ah, paran de caso único, ya está. Bueno, no, Ah, no. Selva nos manda. Divino encuentro con el cardenal. Bendiciones. Disculpa, Selva, que Saludos. no te mandamos un beso. que usted, padre, me confirmó. Qué ¿Se bueno. acuerda? Sí, sí, sí. Me 20 acuerdo de tu junio. confirmación. 20 de junio. Hace poquito. En esto que decimos, no. Dale, el rol del Papa, pero en definitiva también el obispo en confirmar en la fe. Ujú. Fue explícito. Bien, bien, bien. Bueno, y yendo ahora como a esta última parte, que tiene que ver más con el carácter colegial del episcopado, ¿no? A mí justamente me llamaba la atención como esa precisión que sin duda por fe sabemos que es fruto del espíritu, ¿no? Pero que los cónclaves han como dado en la tecla, ¿no? O sea, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto. En definitiva hay un cónclave que está actuando para esa elección. Y el espíritu en definitiva, ¿no? Pero, claro, cuando sucede eso de muere un papa, tienen que elegir uno nuevo. ¿Por qué esa dinámica de elección? ¿Y qué es lo que también, de alguna manera, lleva a esa elección, ¿no? Al diálogo colegial. De Bien, todo lo- ahí, digamos, hay como distintas cosas. Uno es lo que se llama la colegialidad de los obispos, es decir, en la que participan todos, porque la Iglesia nos enseña, y el Concilio Vaticano II en eso ha dado pasos muy importantes en la doctrina de la Iglesia, que así como Jesús instituyó a Pedro, también instituyó el colegio apostólico. Es decir, Pedro sí tiene una función primacial y primordial en el colegio, pero los apóstoles, como tal, los 12, formaban un grupo, o sea, no era los 13, los 15, los que no sé cuánto número, eran los 12, que de algún modo aparte ese número tiene que ver con las tribus de Israel. Y entonces, lo que la Iglesia hoy dice es que los obispos del mundo, estamos hablando de 5.000 obispos más o menos que habrá en el mundo en este momento, los obispos del mundo, junto con Pedro, y siempre con Pedro y bajo Pedro, constituyen el colegio apostólico que mantiene la fidelidad a la doctrina de la Iglesia y que representa como tal el cuerpo el cuerpo apostólico. Bien. Otra cosa es el tema de la elección del Papa, que es algo distinto, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? En la elección del Papa fue de diversos modos en la historia. Ujú. Es decir, y recién los cónclaves, donde se reúnen los cardenales, tiene 900 años. Uno dice, bueno, casi ya la mitad de la historia de la Iglesia han sido los cónclaves. Pero al principio los elegía el cuerpo de presbíteros de Roma, o sea, los sacerdotes de Roma, y lo aclamaba el pueblo. Eso fue así durante mucho tiempo, eso traía distintas consecuencias, sobre todo cuando el papado estuvo muy sujeto en algún momento a las familias patricias de Roma que querían imponer a sus hijos como papas, porque además el papado estaba unido a un poder temporal que era todo el centro de Italia desde el año 800, pero en realidad desde antes, de algún modo, era un estado pontificio, el estado del Papa. Bueno, Bien. acá tenemos el ejemplo del Tratado de Tordesillas, ¿no? Que divide de acá, Claro. de este lugar para allá van los portugueses y de acá los españoles. Exacto. Y tocó. Bien. Tal cual. Entonces, bueno, el cónclave es cuando allá en el 1100 por ahí, un poco antes, en el siglo XI, hay una reforma en la Iglesia, la reforma gregoriana, que se llama, y allí es cuando los que van a poder elegir al Papa son solo los llamados cardenales. ¿Quiénes eran estos cardenales? Eran los obispos de las diócesis que rodean Roma y los párrocos principales, digamos, de la ciudad de Roma. Después,
se llega a que esta gente, como muchas veces no se ponían tan de acuerdo, los encerraron con llave, cónclave. Porque, bueno, ahí el pueblo muchas veces intervenía exigiendo que le eligieran el papa rápido, porque hubo elecciones papales que duraron mucho tiempo. Podemos decir que se fue perfeccionando el sistema hasta que en los últimos 2 siglos las elecciones papales han sido casi sin interferencias del mundo secular y han sido hechas con mucha libertad. Pero a principios del siglo XX todavía, cuando fue elegido el Papa Pío X en 1903, el embajador del Imperio Austrohúngaro puso el veto, que era un supuesto derecho que tenían las potencias católicas, a un cardenal para que no fuera elegido papa. O sea que en realidad hubo interferencias. Se puede decir que recién, desde la elección hecha a la muerte de Pío X, que fue en 1914, ya no ha habido interferencias, digamos así, del mundo en la elección papal. Bueno, capaz que he sido un poco confuso en la respuesta, pero, o un poco largo. Claro, pero de alguna manera sí llama la atención como esa historicidad que Claro. a veces te lleva a preguntar, pero esto también es fruto del espíritu, porque no sé si hubo una época que hubo 3 papas, por ejemplo. Bueno, entonces ahí donde uno ve eso que Y que no llamamos hubo también. la realidad compleja de la Iglesia. Claro. Es decir, no todos los papas han sido buenos, también ha habido papas malos, ha habido papas que moralmente dejaban mucho que desear, pero sin embargo todos han mantenido la fe de la Iglesia, la unidad de la Iglesia, que es su misión primordial, y es en lo que el Espíritu Santo promete su asistencia. Obviamente, si yo tengo un cónclave de gente que está para dame plata y te voto, o hacer esto, y que fue lo que pasó en algún momento de decadencia de la Iglesia, eso no va a traer papas buenos en general. A no ser que, bueno, el Espíritu Santo puede hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero cuando hay un conjunto de personas de fe que quieren buscar lo mejor para la Iglesia, fíjense que nosotros hacíamos 2 juramentos en el cónclave. El juramento que fue público, que se filmaba, del secreto del cónclave, y otro que era un juramento que se hacía al llegar al altar y antes de poner la boleta donde uno había escrito el nombre del que quería elegir como papa, diciendo: juro delante de Dios que voto para sumo pontífice aquel que juzgo el que Dios quiere. Y ahí ponía la boleta. O sea, eso es, bueno, si uno tiene fe, le hace que temblar un poquito. Aparte, se hace frente a la pintura del juicio final de Miguel Ángel. Y Cero ahí presión. tenés Poquita cerquita presión, lo ¿no? que Claro, se van al cero. infierno. Bueno, uno la piensa 2 veces. No, y aparte de eso, jurando como que es lo que Dios quiere, Claro. ¿no? Como Qué El- tremendo. sí, nombre, que ¿no? delante de Dios creo que es, Claro. no me acuerdo bien la fórmula, pero ese es el sentido. Claro, de alguna manera sabemos que tenemos nuestras debilidades, o sea, no somos perfectos, pero hacemos sí. lo que podemos, o sea, en ese Exacto. espíritu De discernir lo que Dios quiere. es un montón. En esto que venías hablando, ¿no? De que no siempre los papas han sido santos, ¿no? Y bueno, y mal testimonio también que se ha dado. De ahí, ¿cómo se llega a que hoy reconocemos en el papa la infalibilidad, ¿no? Claro, porque la infalibilidad no tiene que ver con la santidad moral, Ujú. ¿no? Es decir, la infalibilidad tiene que ver con la promesa que Jesús ha hecho de que el Papa, cuando enseña en cuestiones de fe y de moral desde la cátedra, o sea, pronunciándolo, digamos así, solemnemente, no se puede equivocar. Cuando hace eso el Papa, poquísimas veces. Es decir, el Papa no es infalible cuando escribe una encíclica, o ahora han salido 2 documentos papales. Esos documentos papales uno los recibe como lo que se llama magisterio ordinario del Papa, pero no es infalible el Papa en eso. Solamente si el Papa proclama un dogma de fe o en cuestiones de moral dice algo y con absoluta claridad dice esto es así. Por ejemplo, Juan Pablo II no proclamó ningún nuevo dogma de fe, pero hablando de 2 temas, él dijo que debían ser tomados como definitivos para la Iglesia.
Uno es el tema del aborto como pecado abominable y otro fue el tema de la ordenación de mujeres, que el Papa Juan Pablo dijo, esto debe tomarse como una conclusión definitiva de la Iglesia. Bien, pero tampoco ahí se podrá discutir, ¿fue infalible eso o no fue infalible? A lo que quiero decir es que le dio un carácter muy solemne. Después todo lo demás, bien, y eso no tiene que ver con que el Papa sea bueno o malo. Claro. Ha habido papas malos, pero que lo que no han hecho es cometido un error en la fe o han propuesto una enseñanza contraria a la fe de la Iglesia. Sí, de alguna manera como que eso te lleva a pensar también como el sustento mismo que el espíritu propicia, capaz, ¿no? Justamente porque es desde otro lugar también que se hace ese pronunciamiento, ¿no? Que en el caso de históricos, que eso se pronuncia en el Concilio Vaticano I. Y dogmas que fueron nombrados fueron 2, Bueno, con respecto a María, ¿no? Después del Concilio Vaticano I, solamente el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de María. Pero fue un modo digamos, de honrar a la Virgen en algo que la Iglesia creía desde siempre. Es decir, fue un modo como de hacer un gesto de devoción mariana, proclamar solemnemente un dogma mariano, pero que la Iglesia lo creía. Yo qué sé, la ciudad de la Asunción de Paraguay estaba fundada hace 500 años. ¿Por qué? Porque la fiesta de la Asunción se celebraba el 15 de agosto desde hace cientos de años, no sé cuándo comenzó a celebrarse ese día. Es decir, pero bueno, el Papa lo proclamó solemnemente, ¿no? Entonces, en otros casos sí, ha habido dudas, conflictos, y bueno, y se proclama un dogma. Por ejemplo, en el Vaticano I, la infalibilidad del Papa. Pero eso, contrariamente a lo que en general se cree, justamente cuando la Iglesia hace, o cuando la Iglesia, digamos así, reunida en concilio con el Papa o el Papa propone un dogma de fe, justamente lo que hace y lo que hizo en este caso el Concilio Vaticano I al profesar la infalibilidad del Papa cuando habla ex cátedra en cuestiones de fe y de moral, es limitar al Papa. Es decir, miren que es infalible solo en estos casos. Es bueno verlo de esa manera. Sí. Lo otro, el Papa es el magisterio ordinario del Papa, que uno lo sigue, lo recibe, etcétera, pero que no es que el Papa no se puede equivocar. Tal cual. ¿Y cómo dialoga entonces, en ese sentido, ¿no? Iglesia universal, iglesia particular, Papa, demás obispos? Bueno, ¿Cómo se baja a lo concreto? el Papa tiene junto a sí lo que se llama una curia, la curia romana, ¿verdad? Que son una serie de dicasterios que se llaman, antes se llamaban también congregaciones, secretarios. Bueno, el Papa Francisco hizo una reforma y prácticamente todos se llaman dicasterios, que vienen a ser como ministerios, digamos así, ¿no? Entonces, el Papa en la curia romana tiene una organización que le permite entrar en diálogo con los demás obispos, con el mundo, etc. Pongo un ejemplo, por ejemplo, para el nombramiento de obispos, ¿no? El Papa tiene los nuncios en cada país, que son quienes hacen las informaciones acerca de aquellos sacerdotes que son propuestos como posibles candidatos al episcopado, pero en Roma hay un dicasterio que se ocupa del nombramiento de los obispos. Entonces esa información llega a ese dicasterio y ahí se analiza, se vota, si se acepta, y al Papa llega una terna, llegan 3 nombres propuestos como candidatos al episcopado con sus pros y sus contras. Bueno, el Papa ahí es el que da la última palabra. En tema de, por ejemplo, del diálogo interreligioso. Bueno, hay un dicasterio que se ocupa del diálogo interreligioso, entonces sigue las cuestiones del mundo judío, del mundo musulmán, etcétera. Y así podríamos seguir. En cuestiones de liturgia, hay un dicasterio que se ocupa del tema litúrgico, vida consagrada, lo mismo, etcétera. Recién hablaba, ponía como ejemplo la elección de los obispos, por ejemplo.
¿Qué formación consideras que es como fundamental para la elección de un obispo, para ser obispo? Bueno, primero que sea un hombre de mucha fe y que sea un hombre de una vida íntegra. Obviamente los obispos somos seres humanos pecadores, pero bueno, que haya una vida coherente con el Evangelio, una vida de fe, una vida coherente con el Evangelio. Se necesita obviamente que sea también una persona capaz de gobernar y de dialogar, no de gobernar en el sentido de mandar, aquí mando yo, sino el buen gobernante no está diciendo aquí mando yo, sino que el buen gobernante anima y da responsabilidades a otros para que lleven adelante las tareas que les competen. Hoy por hoy también es importante, bueno, obviamente tener una formación adecuada, intelectual, teológica, etcétera, y capaz de dialogar con el mundo, ¿no? Con los no creyentes, obviamente en un caso como el Uruguay tenemos otras iglesias, hay diálogos con las autoridades civiles, en fin, también eso es importante. Lo central es lo que se llama el corazón del buen pastor, ¿verdad? Un buen pastor que a semejanza de Cristo conoce a sus ovejas, las pastorea, las cuida de los lobos, las lleva a buenos pastos. Y, por ejemplo, en un cónclave como el de ahora, ¿cómo es el diálogo entre los cardenales para la elección de un papa? Sin entrar en detalle, cosas que no se puedan claro, decir. Pero... en la elección del papa hay dos momentos muy distintos que es importante comprender. Uno son lo que se llaman las congregaciones generales de cardenales, que se hacen desde el día siguiente a la muerte del papa hasta el día previo a la entrada en el cónclave. En este caso el papa muere el 21 de abril. El 22 de abril ya hubo una primera congregación de los cardenales que estaban ya en Roma. Uh-huh. Y a partir de ahí siguió todos los días, de lunes a sábado, durante 2 semanas y algún día más. Entonces, a medida que los cardenales iban llegando a Roma, se iban incorporando a esas reuniones llamadas congregaciones generales. Ahí cada cardenal iba exponiendo en no más de 5 minutos qué pensaba acerca de la iglesia, del futuro papa, etc. Ahí uno va conociendo lo que piensan los demás, y en los cafés, en los momentos de... Bueno, también hay momentos de intercambio y uno puede preguntarle a alguien, preguntar por otro. Ahí te pones en relación con, digamos, la Iglesia Católica, ¿no? Exacto, ahí hay todo un sentido, está toda la catolicidad representada. Aparte, en esas congregaciones generales podían participar también los cardenales mayores de 80. Uh-huh. O sea que ahí el número se subía hasta 180, 190 cardenales. Para todos los idiomas que habrían ahí. Sí, tal cual. Pero bueno, la mayoría hablan italiano y en las reuniones esas había traductores, claro. Traducción simultánea. Pero después el cónclave como tal, que fueron 2 días apenas, es muy celebrativo. O sea, no es que vos ahí estés, no es para discursiar el cónclave, sino que es para rezar y votar. Ahí se termina como el diálogo ese, ¿no? Exacto. Es decir, uno igual puede dialogar con las personas en el comedor o porque, bueno, está el desayuno, está el almuerzo. Pero después, como tal, ahí se reza, se celebra, se vota. Y eso fue tal cual así, y fue una maravilla, fue algo muy vivido como ya comenté, con mucha alegría, también con un sentido de la responsabilidad muy fuerte, ¿no? Se sentía una mochila pesada, pero también uno sentía que la iglesia rezaba por nosotros que estábamos allí. Fue muy interesante cuando entramos en la Capilla Sixtina para dar inicio bueno, era el juramento, todo eso fue filmado, estaba el coro de la capilla, pero llegó un momento en que está el arzobispo encargado de la liturgia de las ceremonias pontificias, que dice el extra omnes, fuera todos. Entonces ahí es que se van todos. Ay. Y quedamos solo los 133 que votábamos. Bueno, eso fue un momento muy, muy fuerte y de sentir el peso. Bueno, ahora acá
a mirar a Cristo. Qué en el responsabilidad. La Por responsabilidad. Dios. O sea, 133 personas que eligen, como bien decías tú ayer, el buen pastor, que va a guiar a A la millones y iglesia. millones y millones de personas. O sea, juicio. Ujú. Tal cual. Y responsabilidad, pero igual como esa confianza y fe de que Claro. es tu voz, tu voto, pero hay una iglesia entera, un pueblo, una asamblea realmente en comunión en esa oración. Sí, apoyando sí, sí, ese eso voto. se Sí. sentía fuertemente. Tremendo. Fue una experiencia casi te diría palpable tantas. También hoy uno con los medios de comunicación, mails y los WhatsApp, por supuesto, antes, en los Sí, sí, días sí. previos, porque ahí no tenemos ninguna comunicación con el exterior, pero recibís mensajes, rezamos por ti, rezamos por vos, rezamos por los cardenales, bueno. La y- presencia del Espíritu Santo, me imagino toda la gente pidiendo Sí, al Espíritu sí, Santo sí, que sí, guíe, sí, que sí, ilumine, sí, que sí. para que se tome la mejor decisión. Una también. maravilla. No, pero no me acuerdo si fue una misa que se hizo en honor al Papa en la catedral, que después de eso usted se iba para... Sí, ¿no? fue la misa por el Papa Francisco, Por el Papa, pidiendo por el alma del Papa Ujú. Francisco. Ahí va, Sí, ahí va. sí. Y bueno, y como obispo, ¿qué desafíos has tenido que enfrentar? O sea, ¿qué implica también ser un obispo? ¿Y qué desafío también te ha representado la iglesia uruguaya? Bueno, a ver, yo soy uruguayísimo, digamos así, es decir, me Con gusta, la Y, ¿no? sí, me gusta mi patria, la amo, la quiero Montevideo, me encanta estar acá en Montevideo. Pienso que, gracias a Dios, en los próximos meses no tengo ningún viaje en vistas y eso me llena de alegría porque me gusta estar acá. Ujú. O sea, disfruto de Montevideo, disfruto del Uruguay, me encanta. O sea que amo este país, soy uruguayo, hijo de uruguayos, nieto de uruguayos, recién allá los bisabuelos, tengo que ir para... Bien, y ser pastor en esta iglesia, bueno, es un desafío porque el Uruguay como tal sabemos que es desafiante. A mí me gusta decir que nuestra iglesia la caracterizo con 4 palabras. Hace mucho que lo digo a raíz de un encuentro en el Vaticano, que después lo puedo contar, pero no quiero alargarme. Yo digo que nuestra iglesia es pobre y libre, pequeña y hermosa. Es decir, es pobre porque tenemos pocos recursos, siempre andamos con problemas económicos, siempre andamos con edificios que es tan difícil de sostener, de mantener, impresionante. Es una iglesia libre, no estamos atados al Estado ni a nadie y por lo tanto podemos decir nuestra palabra con coraje, con valentía, en un Uruguay también que es libre, democrático, pero la iglesia también mantiene su libertad. Es pequeña en cuanto que no somos esas grandes iglesias que uno ve en otras partes, no digo como edificios, sino como presencia. Hoy por hoy se dice que solo un 40% de uruguayos se dicen católicos, pero sabemos que la participación en misa es mucho menor. Entonces en ese sentido es pequeña, pero es hermosa justamente porque que una iglesia como la nuestra haga todo el bien que hace, es impresionante. Yo realmente, como obispo, tengo la posibilidad de recorrer siempre Montevideo y de ver una y otra vez, aquí y allá, las cosas que católicos hacen en distintas partes. Obviamente que lo principal es el testimonio de Jesucristo, vivo, presente, actuante. Y ahí el clero que tenemos aquí en Montevideo, fantástico. Obviamente hay defectos, hay curas que esto, que el otro, pero es una presencia que me parece que es muy, muy buena, muy positiva. La vida religiosa está en un momento difícil, es cierto, pero lo que ha hecho la vida religiosa en este país es impresionante. Yo alguna vez, me acuerdo una vez yendo a las Vicentinas, que están en este momento reducidas en número, mayores de edad, me contaban de cuando ellas estaban a cargo del Hospital Vilar de O, de cuando iban las monjitas a la llegada de los trenes que venían del interior a tratar de hablar con las chicas que llegaban, chicas, para que no las agarraran los hombres, los proxenetas, los que las llevaban por mal camino, sino que ellas les podían dar una casa y buscar un trabajo.
Es impresionante. Hoy yo voy al Borro y veo las misioneras de la caridad, y voy al Cotolengo femenino Don Orione y veo las monjitas ahí trabajando, y voy de repente al barrio Capra y veo una hermana que tiene más de 80 años y que está en el oratorio salesiano. Bueno, después las actividades de los laicos, es decir, ayer estuve en los 70 años del colegio Estela Maris de Carrasco, ¿no? Entonces uno dice, Estela Maris, Carrasco, pa. Sí, pero del Estela Maris se ha fundado una obra social, Los Tréboles, en la zona de Felipe Cardoso, que es de los lugares más pobres de Montevideo. Las Madres de la Cruz, que han hecho un trabajo desde hace años y que ahora se ha transformado, bueno, es largo, pero en un colegio Santa Margarita para esa barriada complicada de la Cruz de Carrasco, pero donde también la presencia del párroco de la parroquia es tan importante y tan buena, el padre Fernando. Atienden también la biblioteca Nuestros Hijos, que surge a partir de la tragedia de los Andes. Bueno, y por ahí creo que tenían otra obra social más. O sea, y uno dice, este es un colegio, sí, importante de Montevideo, pero no puede seguir las actividades de los salesianos, de los jesuitas, de tantos otros. Y mucho en silencio, ¿no? En silencio. Después uno va al Borro, por ejemplo, uno ve el párroco, el padre Pablo Coimbra. Lo que hace el padre Pablo, y uno recorre con el padre Pablo el barrio. Y en todos los lugares, padre, padre, padre. No es el desconocido, es alguien conocido por los vecinos y que se puede meter en cualquier lugar del barrio y que has respetado y está haciendo una obra maravillosa. Y así podríamos seguir con tantos curas en tantos lugares, es decir, y la iglesia tiene obras sociales, tiene obras educativas y tiene obviamente obras asistenciales y bueno, la presencia de anuncio. Hermosa, es una iglesia hermosa, la iglesia de Montevideo, la iglesia uruguaya, y eso también tenemos que estar sanamente contentos de nuestra iglesia. Tal cual. No, varias veces nos ha dicho gente capaz de otros países que acá capaz que no hay tantos católicos en comparación a otros países, pero el católico acá es católico que lo siente, católico posta, o sea... Sí, que lo vive. Y bueno, y ahora toda esta recorrida de la Virgen de los 33 por las parroquias de Montevideo ha sido bellísima, y ahora nos preparamos, dentro de poco va a ser el Navidad con Jesús, que ya es el año número 10, creo que estamos haciendo esa campaña. La balconera. Y que manifestamos que bueno, que Jesús es el centro de la fiesta y no es otra cosa, no es ningún gordito simpático, sino que es Jesús. Jesús. Tal cual. Bueno, padre, la verdad que ha sido un enorme placer, un honor y un placer. Se ha disfrutado mucho su presencia y siempre antes de irnos nos gusta hacer una pregunta media lúdica para dar lugar a otras cosas. Y dice así: si el Papa León XIV finalmente viniera al Uruguay y usted pudiera compartir con él un mate mirando al río, ¿toma mate León o...? León no creo que tome mate. ¿No? Yo sí. Porque en Perú no creo que se ahí tome no mate. llega, No llega. Bueno, lo acostumbramos. Las buenas costumbres. Si el Papa entonces finalmente viniera, ¿de qué le gustaría hablar? ¿De los desafíos de la iglesia? ¿De la fe de nuestro pueblo? ¿O simplemente cómo se vive el evangelio a la uruguaya? Bueno, qué buena cosa, me gusta eso, cómo se vive el evangelio a la uruguaya. Yo creo que es importante, pero también le hablaría de esto mismo que acabo de contar ahora, ¿no? De cómo esta iglesia, ya se lo dije al Papa en la primera vez que tuve con él mano a mano a la semana de haber sido elegido, ¿no? Le dije, mire, yo describo así a esta iglesia uruguaya y me gusta describirla así y realmente creo que somos una presencia entrañable a la realidad de nuestro país, ¿no? Yo digo, el Uruguay está cumpliendo 200 años, ¿no? Entre del 11 acá. La iglesia tiene 400 años acá en territorio. Entonces, no somos recién llegados. A algunos les da urticaria la iglesia, pero claro, pero no somos recién llegados. Somos forjadores del Uruguay.
fundadores de pueblos, fundadores de la escuela, fundadores de las primeras industrias, enseñamos a cultivar la tierra. Es decir, hemos estado en todo, enseñamos a jugar al fútbol también, en los colegios. Por si Hemos hecho faltaba, tanta cosa. ¿no? Así que vamos arriba a la celeste, pero vamos arriba a la iglesia uruguaya. Tal cual, tal cual. Bueno, padre, ha sido un placer. ¿Y te gustaría dejar algún mensaje para nosotros, la radio, la audiencia? Radio María, bueno, estamos en un año año santo, pero también para la iglesia uruguaya, año de los 200 años de la independencia, 200 años que comenzó la advocación virgen de los 33. Y al principio fue nomás la gente de Florida que le empezó a decir, esta virgencita, la de los 33. Es decir, y de la Puebla de Florida, de la gente, se fue extendiendo hasta que, bueno, es hoy la patrona del Uruguay. Así que ella siempre nos consuela y nos conforta. Jacinto Vera tenía en su lema expresado el Jacinto triunfará por María. Yo creo que también nosotros triunfaremos con la Virgen y por ella. Capitana y guía. Exacto. Bueno, padre, ha sido un placer. Bueno, Muchas gracias a ustedes. Muy ¿Pasó lindo bien? programa, pasé muy bien, que Dios los Eso es bendiga y que importante. sigan adelante a perseverar con el programa. Dios quiera, Dios quiera.